Ey, ¿qué pasa, meu? Opa, bro, ¿cómo estás, tío? Pues la verdad es que hasta la polla, macho. ¿Y eso? ¿Qué te pasa? No sé, tío. Supongo que la mierda de siempre. A veces pienso que tengo un imán para tirar gilipollas. ¿Qué va, meu? No eres tú. No te rayes. Lo que pasa es que este mundo está lleno de gentuza. Son tiempos oscuros, aunque quizás siempre lo han sido. Testigos mudos de un mundo corrupto y podrido, donde campa a sus anchas el fascismo y la igualdad se viste de utopía con la seda del mito, tío. Lo que nunca se acaba es el estado opresor, que aprovecha su poder para después cundir el pánico. Mientras Vox pide la suspensión de la tramitación de nacionalización de quien viene de un país islámico. Hay más medios que nunca para informarte, pero tú compartes por las redes cualquier hilo. Torturas y muertes en dependencias policiales de un pueblo ocupado en saber cómo quedó el partido. A veces me cuesta tela tener fe en la gente, por culpa de indecentes nacidos para someterte, como ese profesor de la uni carca y viejo verde, con quien si no compras su libro de mierda suspendes. Por no mencionar a esa clasista do carallo, diciéndole a un mendigo: vago, búscate un trabajo. Le llamé la atención por ello y se quedó flipando. Me pregunto a qué le llamará ser educado. Tu jefe se olvida de pagarte las extra, pero se pone amenazante si pensáis en hacer huelga. MCs con pose de pimps, wannabes de mierda. Ojalá ese antipop salte y os corte la lengua. Después el taxista que no se la pudo morder, diciendo de una conductora: mujer tenía que ser. Hasta un hetero como yo no puede comprender que exista gente en pro del puto discurso TERF. El poli local que se me puso chuleta y no me dejaba ir a cubrir una rueda de prensa. Zetapu Arcano y el Chojin tendrían letras buenas, pero al menos yo no voy anunciando casas de apuestas. Oh, el mal está detrás del cash con el plan para robar tu pan, bro. Recuerdo estar en la gran ciudad pasando de vacilones que se creían que era homosexual, ya, como si fuese algo malo. Es surrealista, la misma historia en una sociedad de egoístas. Tan solo quieren ver bien cómo descarrilas, y si va todo sobre ruedas te cuelan su envidia. Paso del clásico arrogante, convencido de ser superior al resto de mortales por el hecho de no escuchar reggaetón ni variantes, cuando su ortografía es de niveles preescolares. Saben que están en España, tío, lo tienen claro. La evidencia está en las banderas de su casa y esas pulseras sorteras de las que fardan, pero no tienen ni idea de en qué puto siglo estamos. Conspiranoicos por sistema hablan de opresión y de la urgencia de abrir los ojos ante el terror. Pasan de la ciencia y se creen cualquier publicación, pues se sienten incapaces de no tener la razón. Luego el hippie que dice: las vacunas son mierda pura, con 4 rayitas en su móvil sin cobertura. Te dan excusas, nunca sueltan un mea culpa. Lean en tu nuca lupa lup los umpalumpas. Paro vuestro hate, pero es normal que me odiéis. No sabéis ni darle al play, pero en las aceras y azoteas de esta esfera solamente suena. Menuda nos espera, solo aportan problemas, ya ni siquiera dan pena. La gentuza anda suelta. Gentuza, 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 gentuza. Bom digiri bom bom bom. Bom digiri bom bom bom. Bom digiri bom bom bom. Bom digiri bom bom bom.